Buenos días, mi nombre es Alberto de la Fuente, soy alumno del Máster de Dirección Pública y Liderazgo Institucional y en los próximos 5 minutos quería hacer una pequeña aproximación a una serie de conceptos que hemos estado analizando en el módulo referido al análisis político en materia de instituciones, actores y procesos. Para ello hemos elegido como ejemplo la futura aprobación de la Directiva Europea en materia de tabaco. El contexto en el que nos movemos actualmente pues es un contexto en el que los estados-nación se encuentran en crisis. Así, efectivamente, podemos decir que los estados-nación, surgidos de la Paz de Westfalia, ese concepto de estado-nación, se encuentra en crisis ya que se han embarcado en una serie de procesos en los cuales, por un lado, han cedido parte de su soberanía en favor de entes supranacionales, como puede ser el caso de la Unión Europea, pero también se ha producido otro proceso de descentralización en favor de otras entidades de carácter territorial inferior, como pueden ser las comunidades autónomas, pues los ayuntamientos, etc. Por tanto, podemos ver cómo el Estado-Nación se encuentra, respecto a épocas pasadas, ciertamente debilitado desde ese punto de vista. Por ello es necesario pues acudir a otras formas de gobernar y por eso está tan en boga en la actualidad el concepto de gobernanza, ya que los estados-nación reconocen su incapacidad para dar salida y respuesta a todas las exigencias y necesidades ciudadanas que se han producido especialmente a raíz del estado de bienestar. Por ello, como decimos, partimos de la aprobación de la Directiva Europea porque, por un lado, vamos a poder ver un proceso institucionalizado dentro de la Unión Europea, como es lógico. Para aprobar esta Directiva Europea existe un procedimiento legislativo, que es el procedimiento de codecisión, en este caso, en el cual, a través del Consejo de la Unión Europea y el Parlamento, y a iniciativa de la Comisión Europea, pues se llevará a cabo la aprobación de esta Directiva Europea. Sin embargo, como decimos, al margen de este proceso de carácter netamente institucional, podemos ver cómo existen otros actores que intentan pues ejercer su influencia y que participan de manera activa en este proceso decisional. Así, como decimos, al margen del proceso de codecisión dentro del seno de la Unión Europea, podemos ver cómo existen una serie de grupos de presión que van a estar encaminados a ejercitar esa influencia para conseguir pues y hacer posible aquellos intereses en los que pues tienen algo que decir. Por tanto, no debemos simplemente circunscribir los grupos de presión, como sería en este caso de la Directiva Europea, pues a las industrias tabacaleras, que por supuesto han estado ejerciendo su influencia y en este caso es un grupo de presión con gran fuerza. Pero no solo ellos, sino que también existen otros grupos de presión, por ejemplo, la Alianza para la Sanidad Pública Europea, que digamos sería el antagónico a la industria de tabacalera. Sin embargo, como decimos, es un proceso decisional interesante porque hay muchos actores moviéndose. Como decimos, por un lado está el proceso institucional, pero por otro lado, por ejemplo, podemos comprobar como 15 ministros en materia del ramo sanitario pues han firmado un acuerdo para que se celebrase lo antes posible se concluyese lo antes posible esta Directiva Europea. Y pues puede ser chocante como ver cómo en el caso español la ministra de Sanidad lleva a cabo esta firma para que se celebre. Sin embargo, por otro lado, tenemos 5 presidentes de comunidades autónomas que intentan buscar radicalmente lo contrario, ya que entienden que, sobre todo en el ámbito del empleo, sus comunidades autónomas pueden verse perjudicadas si se concluye una directiva más rígida. Por eso, al igual que las industrias tabacaleras, pues buscan una regulación mucho más laxa de las prohibiciones en materia de tabaco. Así, por ejemplo, podemos ver cómo efectivamente hasta 5 comunidades autónomas, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Canarias y Navarra, pues buscan tener una posición común, ya que ellas serían grandes perjudicadas en esta nueva regulación. Tenemos que decir que, por ejemplo, en el caso de Extremadura, hasta el 90% de la producción que se realiza en España se realiza en esta comunidad autónoma,
y pues en el caso de Canarias, pues uno de los gigantes del sector como es Altadis, pues tiene una gran fábrica radicada allí. Por tanto, basándose en estudios como puede ser el realizado por los analistas financieros internacionales, que hablan de la posibilidad de hasta 10.000 empleos que se podrían perder y de 1.700 millones en juego solo en España como consecuencia de esta regulación, pues de ahí viene su interés en que la regulación salga, pues digamos, con un corte, digamos, más laxo, ¿no? Como decimos, por tanto, por un lado tenemos el proceso institucional y por otra parte estos grupos de presión, que además en el caso de la Unión Europea existe un registro de estos lobbies. Se hablan de unos 15.000 lobistas que operan todos los días en la Unión Europea y que pues ejercen sus funciones para unos 2.500 grupos de presión o unos 3.000 entre 2.500 y 3.000 grupos de presión, y por tanto podemos ver cómo es interesante ver cómo a lo largo de todo el proceso existen distintos actores con distintas visiones o con distintos intereses y que todos van a querer pues dejar digamos, su huella en la nueva regulación. En este caso podemos decir que incluso le ha costado el puesto al anterior comisario de Sanidad, John Dalli, que efectivamente, bueno, los dimes y diretes dicen que han tenido que dimitir de su puesto por un caso de tráfico de influencias, pero que básicamente se aireó este caso pues por el interés que tenían los grupos de presión de la industria tabacalera en que no siguiese, digamos, liderando esta nueva directiva el antiguo comisario de Sanidad. Por tanto, me parece muy interesante cómo una regulación que afecta a la muerte de unos 700.000 europeos y que se habla de unos gastos de 25.000 millones pues en gastos sanitarios derivados del tabaco, cómo puede tener distintos intereses, ya que afecta por otro lado a empleos en otras partes, y entonces como en este proceso decisional institucional dentro de Europa los estados-nación pero también las comunidades autónomas pueden tener puntos de vista y asimismo distintos lobbies y grupos de presión. Muchas gracias y un saludo para todos.